¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con mucho gusto en una edición más de este podcast que se llama Saber Más para Ser Mejor. Un podcast que se hace, ya saben ustedes, desde el corazón. Y hoy estamos de manteles largos porque lo hacemos Verónica Caranza y Anuar Morales. Y pues, ¿qué te parece? ¿Cómo estás, doctor Anuar? Muy bien. ¿Y qué te parece que estamos de manteles largos Así es. Hoy con nuestra invitada? Más que una invitada, una guerrera de lucha, de causa, no solo su lucha personal, sino la lucha de otras familias que están buscando regresar a sus seres queridos a casa. Y yo creo que este programa va a ser muy importante, no solamente para las personas que están en este mismo problema, sino también interesante para darnos cuenta de un tema que yo creo que ha causado boom no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo el territorio mexicano. Así que abran la mente, la razón y el corazón, que este programa va a estar muy interesante. Y pues queremos presentarles a María Guadalupe Aguilar, conocida en el medio del activismo como Lupita. Lupita, muchísimas gracias por recibirnos la llamada, la invitación, ser una persona que siempre dice que sí, que está en el aquí y en el ahora. Te abrazamos desde el corazón. Nosotros somos tus fans. Cuando abras un club de fans, nos tienes a nosotros con ese respeto. Te bendecimos todos los días. Pedimos por ti, por tu familia, para que todo esto camine. Y esto por eso se hace desde el corazón. Entonces, pues, Lupita, bienvenida a este espacio, de familia. Es un espacio donde queremos que te sientas cómoda y iniciamos. ¿Qué te parece, Lupita? Claro que sí, con mucho gusto. Agradezco bastante este programa precisamente porque el día de mañana es el Día Internacional del... Ese día no lo elegimos nosotros, lo eligió la ONU en el 2011 precisamente, ante tanta situación tan anómala que se presentaba, no nada más en México, en Colombia, en África, porque en todo el mundo hay desaparecidos. Sin embargo, México es el que ha rebasado todo en cuestión de desaparición forzada. Tenemos 132,000 desaparecidos en el país. En Jalisco tenemos 18,723. Es una cifra que han querido minimizar tanto a nivel federal como en todos los estados. Aquí en Jalisco se supone que quien manda en cuanto a las cifras es la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía, pero no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, todo el tiempo quieren minimizar, pero ya no se puede esconder esto, ya no se puede, porque muchísimas familias estamos tristemente con esta situación. Sí. Quiero ahí abrir un paréntesis para que la gente conozca un poco más de Lupita. ¿Quién es Lupita? Si es originaria de Guadalajara, cuántos hermanos tiene, pues ahora sí un poco más a medida de lo posible de su vida personal para que la gente genere ese vínculo con claro quién sí, es Lupita. Perdón. No pasa nada. ¿Cómo crees? No pasa nada. Este programa realmente está... Es de confianza. Está hecho así de confianza, las preguntas y el diálogo sí, es lo que vaya espontáneo. Saliendo es bueno. Y ¿sabes qué? Cuando llega un invitado con un tema que es el esencial, pero de pronto hay cientos de preguntas que nosotros nos hacíamos cuando veíamos entrevistas. ¿Y quién era esa persona? ¿Sería común como nosotros o tendría alguna preparación extraordinaria o más allá para tener esa fuerza? ¿O quiénes fueron sus papás que la enseñaron a eso? Y entonces esas pruebas de vida permiten que la juventud que nos ve, que nos escucha, vea un reflejo
de una persona resiliente y lo que hace una madre por un hijo. Claro. Así. Entonces, Lupita, Sí. platícanos, ¿naciste? Aquí en Guadalajara, Aquí en Jalisco. Guadalajara. Soy María Guadalupe Aguilar Jauregui y todo el tiempo me presento como madre de José Luis Arana, quien está desaparecido. Todo el tiempo que presento y digo el nombre de José Luis, me da por llorar, pero no se preocupen, enseguida se me pasa. Es increíble que son casi 15 años de su desaparición y me sigue sucediendo. Pensé que hoy no me iba a pasar, pero sí. Bien. Soy madre de José Luis Arana, quien tenía 34 años, 2 hijitos de 4 y 2 añitos, una esposa muy gentil y tenía la vida prácticamente hecha. Muy trabajador, era ingeniero en iluminación, ahora también ya digo era, Sí. porque sería ilógico que a estas alturas yo pensara que mi hijo pudiese estar vivo. Él tenía 34 años, tenía su empresa junto con mi otro hijo de iluminación y iba él en camino a una reunión de negocios, iba hablando por radio, porque traían radio, antes no tenía celulares. El 17 de enero del 2011, a las 11:30 de la mañana, estaba parado en el crucero de Tonalá y Tonaltecas. Y obviamente eso lo supe yo como a los 3 o 4 meses, cuando logramos recabar unos videos de los lugares aledaños, y ahí se ve cuando mi hijo está esperando el semáforo y se le acerca una patrulla, primero una camioneta blanca de esas cerradas y luego una patrulla, pero eso es lo que se ve en el video. Lo curioso es que en otro video se ve que se retornan la camioneta blanca y la patrulla. A estas alturas estoy convencida de que ellos se los llevaron, porque posteriormente, al hacer más investigaciones y yo con mi desesperación al tercer día de que Pepe no aparece, me voy a recorrer. Al principio uno tiene mucho miedo porque no sabes a lo que te enfrentas, y absolutamente a todas nos pasa lo mismo. La fiscalía, después de que pone la denuncia, te dicen: no salga, tenga cuidado porque no sabemos quién se lo llevó, cuando saben perfectamente ellos quiénes son los grupos que se los llevan. Ahora lo sé, antes no lo sabía, y también antes confiaba yo en las autoridades. Entonces me dicen: permanezcan encerradas. Estuvimos en casa de mi hija está casada y tenía sus hijos ahí, viviendo junto con su marido en un coto por ahí por Tlaquepaque. Nos encerramos porque ese coto aparentemente estaba seguro. Nos fuimos, mi nuera, la esposa de Pepe, los niños, todos nos encerramos ahí, pensando que algo nos podía suceder, pero lo que querían era mantenerme encerrada. Después lo comprendí. Mi lucha empezó el primer día que Pepe desaparece. Cuando llega las 3:30 de la tarde y no sé nada de él, en ese momento supe que algo grave le estaba sucediendo. Cuando yo llego a la guardería pensando que allí iba a llegar, porque a él le tocaba recoger a los niños y no llegó, ahí supe que era algo muy grave, porque ¿quién va a dejar a los niños ahí? No. Y ya estábamos mi nuera y yo ahí juntos. Hablé con la directora y pues no, que no había hablado, que no había dicho nada. Posteriormente me dieron esperanzas porque salió el señor de la cocina y nos dijo: Pepe habló cerca de las 12 y nos dijo que le diéramos de comer a los niños porque no iba a poder venir a la 1:30. Entonces yo dije: algo pasó, ¿verdad? Y siempre se me hizo rara esa llamada.
Al paso de los años siempre se me ha seguido haciendo rara, porque suponiendo que lo llevaba a la delincuencia, no le iban a dar permiso de hablar a la guardería para que les dieran de comer a los niños, o a lo mejor fue tan grande su forma de rogarles que los dejaran hacer una llamada. No sé, siempre he tenido esa curiosidad. Entonces no llega a la guardería y yo me voy inmediatamente a fiscalía. Hablo con mi hija: oye, no encontramos a Pepe. No, mamá, pues voy a poner la denuncia. Ella estaba trabajando. Dice: ahí te alcanzo. Y llego y me dicen: hacer una fila. No se la podemos tomar porque necesitamos que pasen 72 horas. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre que voy a esperar 3 días? Dios de mi para vida. fin de que me tomen la denuncia? Si yo lo que quiero es que vayan inmediatamente a buscar a mi hijo. No se puede, señora. ¿En dónde está escrito que debemos de esperar 72 horas? Y el Ministerio Público, que nunca se me olvida su nombre, Víctor Hugo Carrión Gaitán, me dice: está anotado ahí en el Código Penal. Lo que no sabía es que yo tengo 2 hermanos abogados y me fui de ahí cerca de la calle 14 a la casa de uno de ellos a estar como loca revisando y revisando. Pues claro que no. Claro que no. No estaba eso. Con el tiempo fue por lo primero que luché cuando se hizo la ley, sí, que quitaran eso. Pero ¿qué creen? Que a pesar de que han pasado casi 15 años, todavía encontramos ministerios públicos que les dicen 72 horas. Ay, yo a esos casi los quiero ahorcar. Sí. Entonces, me aceptaron poner la denuncia cuando llegué como a las 11 de la noche ese mismo día, y le dije al Ministerio Público: quiero que me lo enseñe usted. Al verse evidenciado, dice: siéntese. De malas. Sí, claro. Y empiezo. Termina la denuncia y entonces me dice: aquí está quiero que me dé una copia. No se la puedo dar. Fíjese que ya me di cuenta que sí me la debe de dar. Y me la dio. En la copia me doy cuenta que mi hijo tenía AP, porque antes era averiguación previa, sí, AP 250/2011. Oiga, ¿de dónde sacó este número? Pues es el número que le toca. Quiere decir que a 17 días que inició el año, usted tiene 250 denuncias de desapariciones y no le llama la atención. No puede ser. Pues sí, señora. Es que muchas muchachas se van con el novio, y muchos muchachos se van con las amantes y a las chelas y con los amigos. Mi hijo no toma. Eso dicen todas. Todas creen que sus hijos son unos angelitos. Me salí a la puerta nada más y me regreso. Oiga, ya se fueron, ya con la denuncia ya van a ir a buscar a mi hijo. No, señora, hasta en la mañana que llegue alguien, los investigadores. ¿Cómo es posible que no lo van a ir a buscar? No, no se puede. Entonces me voy yo. Movilizo a toda la familia que nos va, porque me aconseja que nos vayamos a resguardo, y ya nos encerramos en casa de mi hija, pero yo no duermo. No como, no duermo. No puedo pensar en meterme un bocado a la boca si mi hijo no tiene que comer. No sé si tiene calor, si tiene frío. No se puede, no se puede. Entonces, en aquellos tiempos había un Walmart que estaba abierto toda la noche, y me salgo de la casa. Yo tenía una camioneta muy buena, que me sentía poderosa yo con ella. Dije: ahorita voy a ir a buscar yo a mi hijo. Me fui a Walmart, compré picos, palas, una linterna y unas botas. No se me olvida de esas botas hasta de plástico hasta arriba, porque sabía que yo traía la idea de que le robaron la camioneta, me lo mataron y aventaron su cuerpo. Entonces yo iba decidida a encontrar el cuerpo de mi hijo en los lugares alrededor, y me fui y
pues a buscar a mi hijo así con la linterna y todo en las noches. No se daban cuenta que yo me estaba saliendo en las noches. Y ya cuando se dieron cuenta mis hijos, pues no andes haciendo eso, mamá, y esto, lo otro. Y sigo rogándole a las autoridades que vayan a buscarlos. Pedí audiencia con el entonces gobernador Emilio González Márquez y nunca me recibió. Nunca me recibió. Logré una reunión, pero en esa reunión se presentó Tomás Coronado, que era el fiscal, y me pusieron a un representante del gobernador. Yo no los quería a ellos, yo quería al gobernador. No va a estar, no puede. Yo sabía que sí estaba, porque había unas chicas que eran compañeras de mi hija y nos estaban apoyando, pero él no quiso salir. Entonces Tomás Coronado fuimos mi hija, mi otro hijo y yo a esa reunión, y Tomás Coronado empezó a agredir a mi hijo. Dile a tu madre qué es lo que hacen, que sepa dónde andan. Y mi hijo se quedaba así, ¿qué onda con este? Y me dice a mí, ¿de dónde sacaron dinero sus hijos para poner su empresa? Y yo, que guardo todos los papeles, le dije yo, por única vez le voy a contestar eso. Que no viene al caso, pero le voy a contestar. Y saqué de mis papeles un voucher que yo tenía, que me habían depositado 1 millón de pesos porque me andaba divorciando, y vendí mi casa, vendimos la casa, y eso es lo que me habían depositado. Con ese dinero se los presté yo a mis hijos para que compraran más máquinas para su trabajo, y eso fue. Le dije, aquí está la prueba de dónde saqué el dinero. Jamás me vuelvan a preguntar, porque no se los voy a volver a decir. Y jamás me lo han preguntado, como que lo dejaron ahí asentado. Y me fui, me salí, le dije gracias y adiós. Estuve 24 horas afuera de Casa Jalisco. Jamás me quiso recibir Emilio González Márquez. Luego fui y le rogué al secretario, que era, no me acuerdo ahorita, un señor blanco. Fernando Guzmán. También se me escondió y no me quiso recibir. ¿Qué hago? Entonces me fui a la Ciudad de México, y allá conocí a Fiscalía General de la República, y allá conocí a más señoras. Sí. Yo pensaba que era la única madre que buscaba a su hijo en este mundo, pero no, allá vi muchas. Nos empezamos a hacer amigas, y luego vinieron aquí a pronunciarse. Fue cuando también empieza a salir Javier Sicilia, y me empiezo a juntar con ellas. La idea de Javier Sicilia era hacer un movimiento nacional de desaparecidos en México, lo cual no se pudo hacer hasta el 2015, pero mientras tanto ya se estaba tramando hacer una caravana. Nos fuimos a la caravana al sur, me les uní y no aguanté. Para el sureste también se nos unía muchísima gente, llevábamos 2 camiones y ya después ya no cabía la gente, y se empieza a planear la caravana por la paz, caravana por la paz, sí. Y nos fuimos a Estados Unidos un mes. Pero antes de la caravana, en septiembre del 2011, vino aquí el presidente Felipe Calderón a dar su informe. Ese fue mi abrepuertas. No me pregunten cómo me metí, porque yo todavía no entiendo cómo pude burlar al Estado Mayor presidencial. Fue histórico. Solo me acuerdo que llevaba mi ropa blanca y llevaba un rosario en una bolsa, y en otra bolsa llevaba tarjetitas Bristol
con todo lo que pasaba con Pepe y todo lo que había hecho y todo lo que no había hecho. Y me metí. Me acuerdo nada más que estuve escondida como una hora en un baño. Cuando ya oí silencio total, dije, ya va a empezar. Salgo del baño y me dice uno de Estado Mayor Presidencial, señora, ¿dónde está usted? En el baño. ¿Y qué estaba haciendo en el baño? Pues, ¿qué hacen ustedes en el baño? Lo mismo. ¿Tiene su lugar? Sí, señor. Allá. Así nomás le dije allá. Y ya visualicé que estaba por allá una silla. Pues ya váyase a su lugar porque ya va a empezar. Y ya me fui y llegué muy segura de mí misma a sentarme. Me senté junto a un diputado que estaba, en aquel entonces yo no estaba tan obesa. Él sí, y le molestó, ¿verdad? Porque no cabíamos, pues, ni modo. Yo dije, te aguantas, y ya saco mi rosario y sigo rezando, sale el presidente. Yo no escucho nada. Yo nomás estoy acá rezando cuando de repente dice el presidente, en materia de seguridad y ahí me paro y le grito, señor presidente, a mí dígame quién me va a ayudar a encontrar a mi hijo, porque está desaparecido desde tal fecha y esa bola de inútiles no me han ayudado. Así le dije. No, pues ya se han de imaginar, corrió todo Estado Mayor Presidencial a quererme sentar y entonces me dijeron, ¿viene sola, señora? Sí, ya para ese momento como ya me había desfogado con el grito, ya me sentía asustada. Sí vengo sola, véngase. Dije, ahora sí me van a llevar a matar, a desaparecer, pensé. Y entonces dice el presidente, a ver, un momento, señora, ¿cómo dice que se llama? Soy Guadalupe Aguilar. Señora Lupita, permítame terminar con este evento y ahorita la atiendo. Muchas gracias. Pues sí, porque yo creo que notaron el miedo que tenía y para justificar por qué me llevaban. Claro, pues claro. Televisado, todo estuvo, ahí nosotros conocimos ese evento. O sea, fue televisado, y decíamos, y es de Jalisco. Claro. Pues me llevaron a un cuartito a trastienda, porque todo fue en el parque que está ahí en Ávila Camacho. Sí. Porque iban a ser los Panamericanos. Entonces me pasaron y yo estaba así, había equipales, había una mesa con agua, con refrescos, con todo, y estaban unas pantallotas, y de ahí estaban viendo, había 2 generales, y estaban viendo, después supe que eran generales, y estaban viendo desde las pantallas lo que sucedía allá. Entonces ya me dijeron, pase, siéntese. El presidente dice que la va a atender, pero muy probablemente no, porque tiene su agenda muy apretada, pero nosotros obedecemos. Sí, yo no dije nada. Cuando pasan como unos 20 minutos, muy derechitos, el señor presidente de la República, ay Dios, entonces sí me atendió, y me paro yo también, muy correcta, y se acerca el presidente junto con Emilio González Márquez. Y yo le dije, señor presidente, ¿sí me va a poder atender? Sí, Lupita, a eso vengo. Muchas gracias, pero entonces nada más usted, a este señor no creo que le interese, porque ya le pedí que me atendiera y no me atendió. Y ya nomás volteó Felipe Calderón y le dijo con miradas a Márquez, y se fue Márquez y ya se quedó Felipe conmigo. Y ya me dice, ¿qué pasa? Y le empecé a platicar. Y cuando estaba empezando a platicar, yo sentí que me ahogaba, que me necesitaba agua. Y le digo, ¿me regala agua? Y se para el presidente, agarra una botellita de agua, me la destapa y me la ofrece. A mí eso nunca se me va a olvidar, porque he estado en muchos eventos y no es él el que se para, no es. Sí. Estuvo muy atento conmigo y yo me quedé muy contenta porque pensaba, ¿con quién el presidente los atiende como media hora? Sí. Me promete, le entrego las tarjetas, le digo, aquí va todos los datos para que me puedan ayudar a encontrar a Pepe. Es todo lo que quiero.
vengan, les habla a los generales. Le estoy prometiendo a Lupita que le vamos a encontrar a su hijo y aquí están todos los datos. Pues muchas gracias, adiós, se va. Y yo ya me iba a salir atrás de él y me dice, no, espérese, usted se tiene que esperar hasta que ya no haya nadie. Bueno, aquí me quedo. Me senté, platiqué un poco, crucé unas palabras con los generales. Uno era Cerón y el otro ahorita no me acuerdo, pero también uno de esos famosos que era uno que precisamente ahorita creo que anda huyendo. Cienfuegos. El caso, no era Cienfuegos. Creo que era Bucio. Ah, ok. No recuerdo. No pasa nada. El caso es que me dicen, aquí están nuestros teléfonos, vamos a estar en comunicación. No, yo salí de ahí feliz, dije, ya está resuelto. Claro. Si me lo está prometiendo la máxima autoridad del país, está resuelto. Y me fui caminando, había dejado mi camioneta bien lejos por el tráfico. Y me encuentra una reportera que hasta la fecha la quiero mucho, Griselda Torres Zambrano. Sí. Lupita, porque ella en mayo, en el mes de mayo, yo estaba gritando sola ahí afuera del Palacio de Gobierno y ella me tomó una entrevista. Lupita, ¿me das una entrevista? Sí, le dije, vente porque viene mucha gente atrás de mí. Y me subió a su carro y nos fuimos, no sé a dónde, nos metimos un café y ya estuvimos platicando, luego ya me llevó a mi camioneta y no había llegado yo a mi casa cuando los generales me llaman pidiéndome datos. No, pues yo feliz, sí, vamos a encontrar a Pepe. Pero al cabo de investigaciones, como 2 meses que estuvimos en comunicación, nada más me dicen, el número que marcó no existe. Y ahí se acabó mi felicidad. Empiezo a reclamar, pero fue mi abrepuertas. Sí. Porque yo empecé a ir a la Ciudad de México, a Policía Federal, me mandaban a Policía Federal, a Fiscalía, levanté mi denuncia a nivel federal. Sí. Estuve hablando todo el tiempo con la maestra Sara Irene Herrerías, que ahora va a ser ministra, y en aquel entonces estaba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así es. Y ella me recibió. Ella todo el tiempo me atendió, me empezaron a dar esperanzas, me pusieron a un psicólogo para que bajara mi presión y empecé a ir mucho a México con muchas esperanzas. Yo no sabía que existía la Policía Federal Investigadora ahí por Legaria. Nadie sabía dónde dirigirse, por qué esconden esas instituciones. Después resultó que el director de científica de la Policía Federal era un doctor Jáuregui, pariente lejano, porque yo soy Aguilar Jáuregui, pariente lejano, y él era el director de científica de Policía Federal. Me lleva al laboratorio, me enseña todo lo que hacen, y todo alejado del pueblo. Sí. Entonces empiezo yo a querer que se mezclen ellos con todo nuestro dolor. Ya teníamos mucha gente con Javier Sicilia y se empieza a mover toda la situación. Pero yo ya sabía que no encontraban a Pepe. Entonces me deprimí mucho y por eso me fui con Javier Sicilia a la caravana, porque allá me sentía hermanada. Íbamos en un camión, 40 mujeres de Nuevo León, de Veracruz, doña María Herrera de Michoacán, porque antes era de Michoacán, luego dice que es de Guerrero, no sé, pero el caso es que María Herrera es toda una institución también. Y íbamos y éramos 40 mujeres con la pena. Entonces, todas ellas, cuando bajamos de ese autobús que nos llevó por toda la Unión Americana, nos prometimos que íbamos a hacer algo, cada quien en nuestro estado, y nos íbamos a reunir periódicamente en la Ciudad de México
y es cuando empieza a trabajar. Javier Sicilia se va un tiempo, pero Serapaz nos apoya y empezamos a crear, todavía no era el movimiento nacional, pero en el 2015 se inaugura y nos hemos vuelto a ver, pero muchas han, y muchas han dejado de luchar porque esto te... Yo he subido 30 kilos desde que mi hijo desaparece, porque la comida es lo único que me da felicidad, la verdad. Y no sé, pero se ha mermado mucho mi salud y lo que menos quiero es que se merme. Quiero seguir teniendo fuerzas porque me doy cuenta a estas alturas que si no voy a encontrar a Pepe, sí voy a seguir ayudándole a la gente que llega. Todos dicen, es que no sé qué hacer. No, pues nadie sabemos qué hacer al principio, nadie. Se ha creado, trabajamos muchísimo. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para poder hacer una ley de... Esa ley se hizo y en el 2017 Peña Nieto se la entregó a Javier Sicilia, una ley con muchos defectos, pero que hemos ido acomodando de acuerdo a las necesidades, pues, del pueblo y de cada estado, sí. Porque en la ley general exige que todos los estados tengan su propia ley, y aquí en el 2022 tenemos ya nuestra ley. En el 2016 yo logro llevar a cabo el juicio de ausencia de Pepe. Me urgía. Hasta el 16. Hasta el 16, porque antes pues tenía que investigar. Lo que decíamos en los anteriores podcasts, que tenías que pasar muchos años, no había el seguimiento, las familias no sabían qué hacer, había hijos, había bienes, había compromisos materiales y qué hacer. Habían corrido de la casa a Vero. Yo empecé a pagar el primer año, pero después ya no podía con tanto. Y yo le dije a Vero es mi nuera, tú no tienes que trabajar, no trabajes, porque les tienes que dar mucho amor a los niños, nada más, ese va a ser tu único trabajo. Y se cambió, nos fuimos a vivir a una casa, Vero y yo y los niños. Pero al paso de 2 años me dijo, tengo que trabajar, ya me voy con mi mamá. Y bueno, así pasó. Después, cuando le quisieron quitar la casa, la amenazaron y se tuvo que ir ella a otro estado. Allá vive en otro estado y los niños crecieron, estuvieron 7 años sin que yo los viera, porque la amenazaron a ella. Entonces ella me dijo, ya no quiero que se acerque a nosotros porque nos pone en peligro. Cuando en el 2018 me quisieron matar porque puse en la prensa toda la situación de los trailers. Todo el mundo decía, ¿quién los descubrió? ¿Quién puso las fotos? Pues a estas alturas les puedo decir que fui yo. Al hacer fue un escándalo, fue una noticia que recorrió el mundo. Sí. Yo nunca me imaginé que eso iba a pasar. Y tuve una reunión con Aristóteles. Aristóteles siempre me recibió. Aristóteles, yo le pedía una reunión y él me citaba, me daba la reunión, platicábamos y tratábamos de darle solución. Siempre estuvo atento con Fundec. Y entonces tuvimos en esa situación la reunión para ponerle solución a lo de los trailers, pero en eso yo recibo una llamada amenazante y salgo.
me dijeron que tenían a mi otro hijo ahí en mi casa, que me tenía cosas muy feas. Y llego a la casa corriendo y no es cierto. No estaba ni mi hijo, no estaba nadie, solamente habían saqueado mi casa. Y pues ni modo, ¿qué hice? Pues me puse a cambiar chapas y eso. Y en la noche, por lo mismo, yo tenía mucho miedo, pero pues no quería poner en riesgo a nadie. Y no tenía todavía chapa, pues ahí estaba yo Nunca, despierta. perdón que le interrumpa, ¿nunca recibió algún tipo de protección por parte del gobernador? Hasta ese momento no. Okay. 5 años sola, sí, Sola. yendo a tocar la puerta, decir cómo va, cómo iba hasta ese momento, 5 años ya, cómo iba la carpeta, la averiguación, cómo iba. ¿No caminaba? No caminaba porque me dieron la Policía Federal, y cuando ya no me contestaron los generales, me mandaron a Legaria justamente con la Policía Federal Investigadora. Hicimos muchas búsquedas muy bien hechas con Policía Federal. Teníamos muy buena investigación y en el 2012 agarraron a un grupo de delincuentes de Tonalá que eran 12 y uno de ellos era el 02 de Tonalá. Los consignaron a todos y yo estaba tranquila al saber que estaban en la cárcel y los creí por un tiempo los culpables. Sin embargo, pues ahora sé que no fueron ellos. Pero bueno, en ese entonces yo estaba trabajando al mismo tiempo con la creación de Fundec. Sí. Había reuniones en México, había reuniones aquí y iba creciendo el grupo. Llegué a tener casi 700 personas en el grupo y yo sentía que no podía, dormía muy poco. Todos con el mismo dolor, Uh-huh. con la misma sensación de no estar presente la autoridad. Con la misma causa. Con la misma Uh-huh. causa, con nada más el cúmulo de carpetas. Así es. Y no había otro colectivo. No. Fundec era el único. Entonces estoy en México para trabajar sobre la ley. Nunca se me olvida que nos metimos por la puerta del perro, les digo yo, porque no querían que entráramos. Y había una puerta chiquita que no me acuerdo quién la descubrió, nos empezamos a meter por ahí. Yo ya estaba engordando y no cabía. Y me empujaron entre todas. Y ya cuando estoy adentro de la Cámara de Diputados, así me siento que alguien me hace así, mire nomás cómo se despeinó. Y yo, pues sí, ni modo. Y era Jesús Murillo Caram, que después fue procurador. Y estando él en la Procuraduría, nos apoyó mucho a todas las desaparecidas. También estaba la anterior fiscal Marisela Morales, también me atendía muy bien, a lo mejor porque me recomendó Felipe Calderón, ¿verdad? Pero Uh-huh. el caso es que ella me recibía y por eso todas mis solicitudes de búsqueda aquí, búsqueda allá, porque no había comisión de búsqueda, no había fiscalía especial de desaparecidos. Nada. Sin embargo, lo que la señora Guadalupe Aguilar diga, obviamente sí. No pedía cosas fuera de lugar, al contrario, siempre les llevaba ya algo acomodado. Ajá, acomodado y digerido, y nomás hay que hacer esto y esto otro, pero tristemente no pudimos encontrar nunca a Pepe. Tuvimos una declaración muy terrible de uno de los secuestradores, en donde dice que a él le ordenó fulanito y perenganito, que después los mataron, pero él todavía está en la cárcel, y dijo que a él le habían llevado el cuerpo de Pepe y que le habían ordenado deshacerlo en ácido. Eso fue terrible para mí y me mantuvo pues muchos días que yo no podía creer.
En eso se me ocurre ir con el muchacho a entrevistarme con él y me doy cuenta, él no supo que yo era su mamá de Pepe y le enseño una foto y le digo, ¿te acuerdas de este muchacho? Porque la declaración dice que le llamó la atención porque estaba muy blanco y que le abrió hasta los ojos y que vio que tenía ojos azules. Todo eso dice la declaración. Entonces, ¿te acuerdas de este muchacho? Y acerca la foto así. No, no, doña, es que no veo yo. ¿Cómo que no ves? No, nomás veo sombras. Ay, caray. Ah, y si nada más ves sombras, ¿cómo es que hiciste esto y esto y esto que dice aquí? No, yo no fui. Me pusieron golpes para que yo dijera. ¿Y firmaste también aquí en esta carpeta? No, señor, eso sí no lo puedo hacer porque yo no sé leer y escribir. Anda. Y estaba hasta firmada. Lo único que era válido es la huella. Entonces ahí supe que fueron mentiras y que lo hicieron para ponerme en paz. Claro. Eso en vez de calmarme, me da más coraje y sigo trabajando. Claro. Sigo trabajando más. Y ahí era como ¿en qué año fue eso? Como en el 2015, 5 años más o menos. en el 2013, 13. sí. A ellos los agarraron en el 2012, pero hasta que yo llego a hablar con él es el 2013. 2013. Sí. Entonces sigo trabajando pues buscando a Pepe. Sí, claro. Y sé que ya no son autoridades que me van a llevar a encontrar la verdad. Empiezo a desconfiar de todo y de todos. Sí. Y empiezo a trabajar en la ley, empiezo a trabajar en el grupo, empiezo a ayudar a la gente de que, ¿a dónde vamos? Se me desapareció fulanito. Primero ve y pon denuncia a calle 14 y luego vienes y esto y lo otro. Y me puse a hacer un diplomado. Soy enfermera de profesión, enfermera oncóloga, y me puse a hacer un diplomado CEMEFO en identificación de personas y genética. A esas alturas yo estaba convencida que solo el conocimiento me podía llevar al poder, Claro. al poder encontrar a mi hijo y al poder seguir ayudando. Y me puse a estudiar. Cuando en el 2018 pasa lo que pasa en el CEMEFO, es porque yo ya me había dado cuenta que no cabían. ¿Qué van a hacer? Estaban cavando fosas. En las fosas comunes de los panteones estaban poniendo cuerpos. Sí. Estaban incinerando cuerpos. Tan fue así que a uno de los de Fundeja, un muchacho de Zapopan, que su mamá venía de no me acuerdo qué pueblito, lo encontramos, por las ropas supimos que era él. Y a la hora que se lo iban a entregar, fuimos a CEMEFO, todavía CEMEFO de Belén, y le entregaron, venimos por fulanito, y ya entrego yo todos los papeles, y sale, no se me olvide esa persona todavía, que sale con una bolsita. Aquí está su hijo. Estaban unas cenizas. Y la señora agarra la bolsita negra con las cenizas de su hijo, y se las pega a su corazón y se agarra a llorar y llore. Yo lo que quise hacer en ese momento es regresárselas y aventárselas, porque si ese hubiera sido mi hijo, así les hubiera ido, por la forma tan indigna de entregárselas. Sí. Y es cuando me puse a hacer una investigación que los estaban incinerando, y me voy al Senado de la República a poner esa queja, todo eso, y es parte de lo que pusimos en la ley general, prohibidas las incineraciones en todo el país. Así es. Porque también ya teníamos sospechas de lo que estaba pasando en Nuevo León, en Allende, en la cárcel que tenían los Zetas, que tenían su propio
horno crematorio. No, y recordemos la parte en el anterior programa que tuvimos con el doctor de identificación. Con Edgar. Con Edgar, que pues se pierde, o sea, como hoy ya se pueden hacer las muestras de ADN que se toman a los familiares, en este caso a los padres, Sí. para que si coincide el Y ADN con búsqueda. el cadáver que se encuentra, pero imaginemos en un tema donde cremaron el cuerpo, donde ni siquiera se tomó una muestra, Se pierde. es como decir, no estés dando lata, ahí está Se unas borra. cenizas de no sé quién, pero bueno, ya Se borra. para que te aplaques, lo entierres y se acabó, Así ¿no? es. Qué triste, no hablo por todas las personas, porque creo que en el camino ha encontrado gente buena, gente que realmente le pega. Yo tengo un nudo en la garganta de escucharla, porque realmente pareciera que la sociedad está ajena a este problema, ¿no? Que mis hijos... Estaba Es cierto. Estaba ajena. Hasta que también en el 2017, casi 18, tomamos la glorieta. Sí, claro, Sí. lo recordamos. Tomamos la glorieta, que nomás les dije, a la 1, a las 2 y a las 3, ya les había dicho, tú tomas ese ingreso, tú aquel, y todas corrimos y como que dijeron, ¿qué traen esas señoras? Y nomás pusimos las mantas y no nos movemos de aquí. Solo 15 minutos duró cerrada la glorieta cuando llega gente de gobierno y empezamos a dialogar, porque nos querían quitar de ahí. Sí. ¿Verdad? Y a partir de entonces es un referente esa glorieta. De hecho la nombramos glorieta de las y los desaparecidos, porque habían desaparecido 3 estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales. Sí, claro. Y por ellos estábamos reclamando ahí. Que fue en Tonalá, Sí. Creo que se hizo una Sí, investigación. Y la única que se movía era Lupita. Decían, Claro. en el tema de desaparecidos hace años se decía, busca a Lupita. ¿Quién es Lupita? O sea, se escuchaba en los Claro. tribunales, en los juzgados. Pues es una señora que al parecer tiene una fundación, es la única que sabe cómo hacer, a dónde llegar, y luego Lupita aparecía en algunos lugares y de pronto la hacían partícipe ya para la elaboración de leyes, porque nadie podía saber el proceso y lo que realmente sufrían las familias de forma directa o indirecta si no Claro. era un familiar. Sí, y a lo que me refería con que no se conociera el tema, sino que aún hoy en día, lo comentábamos en el programa pasado, a veces como sociedad somos indiferentes al dolor ajeno. Sí. Y que a veces podemos compartir muchas cosas en redes sociales, pero cuando hay una ficha de una persona desaparecida no nos cuesta nada darle un like y ser compartirlo. Claro, ser sensibles, porque sí. digo, Dios no lo quiera, el día de mañana puede ser el hijo de alguien que nos puede estar viendo, la hija. Sí. A mí todavía no me cabe en la mente cómo hay gente que ve cuando se llevan a alguien y no habla, no dice. Es cierto. Yo vi, pero no le puedo decir porque me da miedo. ¿Miedo? ¿Cómo pueden tener miedo ante lo que estamos viviendo? De eso se aprovechan. Sí, es muy cierto. Entonces, no tenemos ninguna sentencia en el caso de Pepe. No hay ninguna sentencia todavía. No hay nada, y actualmente prefiero hablarle de eso al final. Sí, muy bien, sin Claro. problema. Vamos en el 2017, en el 18 los trailers, y yo me tengo que ir a Ciudad de México porque me persiguieron. Fue algo terrible, que dejé mi casa, corrí, me vi esperando que amaneciera entre un montón de costales de cemento, porque me metí a una construcción a esconderme y tuve que esperar que amaneciera, y en cuanto amaneció me fui al aeropuerto, llegué a la Ciudad de México y ahí pedí ayuda. Estaba pidiendo ayuda en la comisión de víctimas, me acompañó la doctora Carla Quintana. Dice, tenemos una oportunidad
de que vayas directamente a la ONU porque va a ir una delegación a la ONU, a Ginebra, y te puedes ir con ellos, pero hay que pedirle permiso al doctor Raúl González, que era el presidente de Derechos Humanos. Ujú. Y estaba esperando que él se desocupara, estábamos esperando que él se desocupara. Estaba dando una conferencia. Cuando tú estás en una conferencia apagas tu teléfono, y yo lo tenía apagado. Cuando de repente veo que me manda un mensaje mi nuera y me dice, la esposa de mi otro hijo, y me dice, me salgo, ¿qué pasó? Contéstele a Blanca. Blanca es mi hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contéstele a Blanca nada más, por favor. Entonces le llamo a mi hija y me dice mi hija, nos mataron a mi tío Joaquín. Me mataron a mi hermano más chiquito. No me pudieron hacer a mí nada y me mataron a mi hermano. Entonces, dice Carla Quintana que grité, yo no me acuerdo de nada. Y salen eso, Raúl González, salen todos. Pues ahora, ¿qué hacemos con Lupita? ¿Qué quieres que hagamos, Lupita? A mí regrésenme a mi casa. Yo me voy a ir a enterrar a mi hermano. Yo no puedo estar aquí. Me voy con mi hermano. Y cuando yo llego al aeropuerto, ya me están esperando camionetas del ejército y me está esperando un carro que me iban a llevar a donde yo dijera. Ya les pedí que me llevaran a cambiar y de ahí me fui a la funeraria, y ya en la funeraria mis hermanos me dijeron, no vas a entrar, no vas a entrar porque nos pones a todos en peligro. A lo que voy es que pierdes un hijo, pierdes tu familia, porque yo por ponerlos a salvo los mandé a otros lados. Pierdes todo. Y me tuve que enseñar a caminar sola. Por eso actualmente Fundet es mi familia y yo sigo tratando de ayudarles porque sé que ocupan mi poco o mucho conocimiento para que no pasen lo que yo pasé. Así nada más. Entonces ya me enterramos a mi hermano y le mando decir a la fiscal, no quiero a nadie. Y quitan todo, las camionetas y todo, porque mi hermano era también de una forma persona pública, era catecúmeno. Él daba conferencias de catequesis familiar y todo eso en el ITESO, en la UNIVA, en la iglesia. Era muy conocido y pues por eso tuvieron que quitar todo. En cuanto enterré a mi hermano, me fui a la Ciudad de México. Me hablaron para decirme que ya tenía todo listo para irme con la delegación a Ginebra. El 8, a mi hermano lo el 4 de octubre del 2018 y yo me fui a Ginebra el 8 de noviembre. Estuve en la Ciudad de México y después de que llegué de Ginebra me estuve un tiempo en Estados Unidos con una familia, pero luego dije, ¿qué estoy haciendo acá? Yo necesito irme y seguir luchando. Y me vine y parece como que me salieron más fuerzas. ¿Y pudo participar allá en Ginebra? Sí. Pudo participar, Sí. Y ya tenía ya Fundeg, y entonces ya en esa participación. Sí, pero yo iba participando con la delegación de México. Okay. ¿Cuál era el origen de llevarlas a la ONU? Cada 2 años la ONU exige a países con conflictos, exige que vayan a dar cuentas. Sí. Y a eso iban. Pero en aquel entonces fue una vergüenza y no me dejaron hablar. Sin embargo, Diosito me ha ayudado mucho. Yo tengo mucha fe en que todo por algo acerca a las personas.
Y en aquel entonces estaba haciendo mucho frío y nos llegábamos con los abrigos y los colgábamos en unos como closet, allá no hay pendiente de que te los roben ni nada. Y estaba yo en el vestidor cuando llega la doctora Michelle Bachelet, que en aquel entonces era la presidenta, y nos agarramos hablando. Es una señora más o menos de mi edad y estábamos platicando, chilena, en español muy a gusto, que estuvimos platicando ahí. De tal suerte que cuando termina yo sigo platicando después con ella, voy y ya sé que es la presidenta y le hago prometer más atención a México. Y ya me dijo que sí, y eso fue en noviembre, y en abril del siguiente año, en el 2019, logramos que viniera ella en una reunión fuera de orden de gobierno. Fue para los puros familiares, y esa visita fue gracias al Fray Juan de Larios en Coahuila, porque ellas están sumamente bien organizadas. Sí. Y se logró una visita de la presidenta de la ONU. Lupita, un día llegó una nota que a todos nos conmovió y nos dio mucho gusto ver que ibas a ir a España a recibir un reconocimiento que pues desde muchos espacios, a lo mejor mínimos, siempre te hemos reconocido tu valentía, esa voz fuerte, y diré algo que decía mi mamá: tú comes frijoles pero erutas pollo, es decir, esa fortaleza que siempre traes y demuestras, y te tocó ir a España, Lupita. Sí, estaba yo en mi casa, eran como las 6 de la mañana y me llama un señor y me dice, la señora vuelve así, le habla el defensor del pueblo. ¿Y quién es usted? Es Ángel, soy Ángel, de equivalente a los derechos humanos en México. Nosotros aquí se le llama la Defensoría del Pueblo. Pues mucho gusto, a sus órdenes. Le llamo porque ha sido usted seleccionada para recibir el premio del rey. A ver, espéreme tantito, porque estoy un poco dormida. Permítame. ¿Qué onda? Y ya me aventé agua en la cara y ahora sí, a sus órdenes otra vez. Mire, nosotros cada cierto tiempo hacemos una selección de personas que trabajan por los derechos humanos y solicitamos una, información de ustedes, y usted ha sido seleccionada. Más tarde, porque entiendo que ahorita no es hora allá con ustedes, más tarde le van a hablar y le van a explicar. Muy bien, yo espero. Y ya colgamos. Pues me está vacilando. No le di mucha importancia. Sí. Sin embargo, al rato que ya me habla una señora y me empieza a explicar que fui seleccionada entre, creo, 48 asociaciones y todo eso. Fundet nunca habíamos estado registradas porque, por lo mismo de que yo no quería mezclarme con dinero. Sí. Yo siempre he dicho que el dinero es bien cabrón y mejor así. Sí. Soy pensionada actualmente del Seguro Social y gracias a Dios tengo una buena pensión porque pues me jubilo como especialista y todo eso. Y como vivo sola, me da facilidad de que si esta señora no trae para el camión, yo le digo, vente a la reunión y consigue nada más para la avenida, yo te doy. De repente llego con tacos, que se ha hecho una costumbre compartir el pan, y no necesito, sinceramente no necesito, para mí es más que suficiente. De hecho, también mi segunda casa que compré era la casa de mis sueños, y que yo ya estaba haciendo mi casota y todo muy, pues muy bonito, y pasa lo de Pepe, y vendí esa casa para tener dinero,
porque no era fácil, que nada más me hablaban de la presidencia o de... Y vente a México corriendo. Pues era un cúmulo de gastos. Sí, que eso es lo que también gastos. Claro. teníamos muchas preguntas. Sí. En ocasiones veíamos programas, no sé Sí. qué, y no hace mucho, fue el año pasado que veíamos unas madres buscadoras que pedían la ayuda para rentar unas máquinas. Y entonces, Así es. de todas esas dudas, mi marido y yo decíamos, ¿cómo poder hacer, cómo ayudamos? O sea, ¿cómo a lo mejor vamos y ayudamos a que renten la máquina? ¿O cómo les llevamos agua? ¿O cómo les llevamos? Y entonces Fundec sale precisamente de la necesidad que tú tienes, que ves alrededor, Así que es. ya tienes un grupo de personas que les une el mismo dolor, Sí. que no hay justicia, que el respeto a la vida, que Así tendría es. que ser primordial, no lo tenemos, y la libertad tampoco. Ya no solo de la persona que no llegó a casa, sino de las víctimas indirectas y directas, que son todas las Claro, familias que lo totalmente. Sí. están viviendo. ¿Y con Así quién es. fundas Fundej? Primero, yo tenía la costumbre de ir al expiatorio a misa de 7 de la mañana, y al salir de ahí me tomaba un café en la esquina. Me encontré al maestro César Verónica, que era el director de CEPAD. Antes Sí. el Centro de Paz estaba en Madero 835. Sí. Y cuando supo lo que estábamos haciendo, a la misa empecé a invitar a otras personas, y ya éramos como 10 personas las que íbamos a misa. Entonces le empezó a llamar la atención que nos uníamos afuera del templo expiatorio, y nos ofreció un salón. Por cerca de casi 2 años estuvimos ahí en el Centro de Paz. Ahí se empezó a juntar también Esperanza Chávez, que ahorita es la directora de Amor por Ellos, y éramos todo un grupo. Pero en ese mismo tiempo es cuando yo me meto a estudiar la genética y la identificación de personas. Y cuando descuidé Fundec, lo reconozco, descuido Fundec, y cuando yo llego con mi título y les digo, miren, ya para el servicio de todos y ya vamos a retomar, Esperanza Chávez me dice, ya no queremos que nos representes. Órale, está bien. Para mí fue una puñalada al corazón, pero bueno, me fui a rezar, de ahí me fui a rezar, estaba en el Santísimo y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué hago? A lo mejor esta es la señal para que ella me ponga en paz, etcétera, Sí. etcétera. Pero cuando me levanto de rezar, se acercan fácil como unas 15 señoras. Nosotras queremos seguir con usted. No, yo digo, pues con esta raza. Con eso seguimos. Le seguimos, sí. Y mi idea es que he aprendido a exigir. Sé perfectamente, y el gobierno sabe perfectamente, que ellos son los culpables de esta situación. Derechos humanos principalmente es el culpable por no saber implementar bien junto con gobierno los derechos de los cuales hemos sido objeto, el atropello de eso, el derecho a la vida. Por eso donde quiera que me paro les digo que no tenemos nada, porque nuestros hijos no tienen derecho a la vida, derecho a la verdad y derecho a la justicia. Así es. Entonces, si no tenemos nuestros derechos humanos, ¿qué nos queda? Sí. No nos queda nada. Nada. No nos queda más de seguir luchando por nosotros y por tratar de saber la verdad. Primero quieres la vida de los muchachos. Ya no la tengo. Mucha gente ya no la tiene. Entonces tenemos que luchar por la verdad. Muchas sabemos que tal vez no vamos a encontrar la verdad. Y ahorita estamos ya en la etapa en que exigimos justicia. Y la justicia se nos está yendo así como agua entre las manos también. Sí, y entonces Fundej, a hoy, desde el 2013, das acompañamiento. ¿Tienes algún grupo interinstitucional? Armamos el grupo, pero nunca estuvimos registradas. Nos registramos en Fundej hasta el 2018. Sí. No, perdón, hasta el 2023. Justamente porque fue un requisito que estuviésemos registradas para poder recibir el premio del Rey.
Sí, 10 años después, pero Hasta valía el la pena 23. porque yo No sé que, necesitábamos. ajá, yo sé que para ti a lo mejor un premio más ha sido reconocida en un sinnúmero de espacios. Sí, Muchas gentes te seguimos admirando y pedimos todos los días para que te siga dando esa fuerza, pero a lo mejor decir un premio, pues yo quiero a Pepe, pero así es. esa experiencia, platícanos la experiencia de España. ¿Te Mira, pagaron los gastos? sí, inmediatamente me dijeron que tenía pagado el pasaje para mí y para otra persona. Obviamente me llevé a mi hija, ¿no? Sí. Y había otras 2 personas más que quisieron ir, pero ellas pagaron su boleto. Y llegamos a España, nos hospitalizaron, Sí, nos nos Hospedaron. hospedamos. hospedaron en la misma Universidad de Alcalá de Henares, que Ujú. es hermosísima, Sí, y porque la universidad y el rey es el que dan el premio, entre los dos. 3 días estuvimos ahí en los cuales nos prepararon sobre todo el protocolo que teníamos que llevar a cabo, desde vestimenta hasta cómo nos teníamos que dirigir a nuestra excelencia. Aunque después ya todo estuvo muy cordial, muy amable, tuvimos una cena privada y como que ahí nos desfogamos, Claro. el rey sumamente interesado en lo que estuvimos platicándole, muy conmovido y muy amable, lo que sea, todo muy diferente a cuando nosotros nos Sí, de imaginamos. hecho vimos que la Universidad de Alcalá hizo como una pequeña investigación o más o menos como un relato de sí, toda la una historia, recopilación, una ¿verdad? recopilación Muy interesante. de personas, Fundec. de Fundec Sí, y de Sí. Lupita. y de Lupita en Y de especial. Sí, pues Lupita. ya me tenía bien investigada y yo ni sabía, fíjate. Pero pues como que ya estoy acostumbrada a eso, a ser persona pública y mientras no toquen a mis otros hijos, no importa Sí. lo que pase.